Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas, cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se aberran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes, en todas las plataformas aquí en Joaquín Marín de Dopingüe. Pingüe. Carlitos querido. Joaquín. Fíjate que hice cuentas en este momento. Estamos a 40 días de la Nochebuena. Órale. ¿Sí? Con razón. ¿Eh? Estoy pensando mucho, no solo en las posadas, en las preposadas. ¿Te invitan a posadas? Sí, cómo no. Ah, sí. Siempre. Ya han evolucionado, cambiado mucho. Ya no se sabe mucha gente los cánticos de... Las letanías. Hospital. Las letanías se llaman. Bueno, Y eso que pues yo nací en Madrid, ¿eh? Yo sí tengo, mis consuegros hacen una con letanías, con velas, salen, entran. Pues cada vez hay menos. Hay un burrito que posadas. lleva a la Virgen. Hay Es una de lugares, las niñas. hay ciudades, digamos, pequeñas y pueblitos donde se mantiene la tradición, pero en la selva de asfalto ya Oye, es pretexto la posada, pues para el rebe. Oye, el ahora rebe. hay una costumbre de que hacen bautizos y primeras comuniones por la noche. ¿Sí? Para la persa. pero ya con los escuincles No, lagartones. no, los bauticen por la mañana y hacen la primera comunión también o a las 11. Y en lugar de un almuerzo, No, a las 7 o a las 8 de la noche. Los niños ni enterados, unas persas. Ahí. oye, pero Ya. a propósito ¿Persas? de agasajos, Sí. qué bárbaro. Tú platicaste con Rodrigo de la cadena en tu Sí. noticiario. El viernes, hace una semana. Sí. Y, caray, Rodrigo ha estado en mi asalto a la razón musical de los viernes en Milenio. Sí. Si te digo 10 veces me quedo corto, yo creo que unas 15. Pero qué éxito tuvo en su primer auditorio. El domingo. Estuvo repleto hasta la última butaca de Gallola. Me dio mucho gusto Qué porque bueno por él, sí. le hizo un homenaje a compositores mexicanos. Oye, ¿cómo sabe de compositores? ¿Cómo sabe de música? Fíjate que yo me preciaba Sí. de saber de Agustín Lara. Él sabe más que yo de Agustín Lara. Sí. Que mucho. por cierto, no era veracruzano, era poblano. Eso no es cierto. Lo descubrió Jaime Almeida. Jaime Almeida. Sí. ¿Cómo no? Pero no poblano, aquí era chilango. Ah, chilango, por Sí. eso, pero que no era de Veracruz. De Tlacotalpan. Pues no sabes qué bien le fue a... Qué bueno, es un gran Rodrigo de la personaje, sí, Cadena. y una gran persona. Fui Y, con- y el músico extraordinario, ¿eh? Y tiene 35 años. Y toca el piano como si estuviera acariciando a su mascota. Ah, ya creí que te ibas a citar a García Márquez, ¿Cómo? que decía, una vez le preguntaron, oiga, maestro García Márquez, ¿qué edad tiene usted? Dice, los hombres tenemos la edad de la piel de la mujer que acariciamos. Óyeme, mamá. Te dije que te ibas a echar esa. ¿Te gustó? No, me encantó. Bueno, déjame decirte a propósito de García Márquez,
creo que es en El amor en los tiempos del cólera. Pudiera equivocarme, pero no creo. En que me llegó a decir que tenía dificultad para describir los senos de una mujer. Y que de pronto, ya él siguió avanzando con la redacción, pero tenía ese pendiente, cómo describir los senos de esa mujer. ¿Y qué crees que se le ocurrió como descripción? A ver, dime. Que la mujer tenía unos senos atónitos. Es decir, Pues es como si hubiera... como si te estuvieran mirando. No. Eso entiendo Bueno. por atónitos. Un poco como de sorpresa y de fijación en la mirada. Bueno. Bueno, a mí me gustó mucho Bueno, o sea, la explicación. No es explicación, fue un calificativo. Si va a haber problema, pues No. súmate al plantón de la CENTE No, yo y hazme la de tos. te la voy a hacer de Z. Y no me refiero al grupo criminal. No, de Z como los La jóvenes generación Z. que tienen planeada su manifestación mañana son opositores al gobierno. Son opositores Bueno, por eso. al establishment, a los gobiernos. Está bien, ¿Sí? a todo. Pero pareciera que estos pancheros tan violentos, tan dados a matar clases y cobrar sin trabajar, de la facción esta del sindicato de maestros, que es la CENTE, parece que hubieran llegado a Ciudad de México para reventar la marcha de esos Mira, muchachos. es un punto el que tienes, Carlos. Normalmente sus tiempos son cuando no hace tanto frío, primero. Sí, porque son de las zonas calientes de Oaxaca. O no llueve mucho. O no llueve mucho, pero siempre les toca una parte de la lluvia, porque ellos llegan como febrero o marzo hasta mayo, que es el 15 de mayo, el Día del Maestro, y ahí les dan todo lo que piden, todo lo que quieren. Casi. Sí, y luego ya saben, ¿no? Es marcha, plantón, Mesa de negociación, prebenda. prebenda. Y vuelven a lo mismo, marcha, plantón, mesa de negociación, prebenda. Y así llevan desde los tiempos de López Portillo. Uy, sí. Porque luego se olvida, dicen que la coordinadora surgió en Oaxaca. No, la coordinadora surgió en Chiapas. Sí. En Chiapas. Pero lo que pasa es que ahora, ¿te has fijado ahora con qué impunidad se declara, Carlitos? La impunidad que da la ignorancia, Y la impunidad, que da la misma impunidad. que es la que se refleja en los casos judiciales, ni se diga penales, Sí, pero y yo- de la violencia, en que el 98% de los Sí. crímenes no llegan Y nunca a una llegamos a sentencia. eso, pero yo quiero hablar, mira, he estado siguiendo algunas veces los diálogos de la Cámara de Diputados de España, ahí en Madrid, que está donde están los leones, frente al Hotel Palace. Carlitos, es otro nivel. Si lo comparas con lo que vemos aquí en la Cámara de Diputados y ahora ya también en el Senado de la República, tengo unos aparatos que me va traduciendo simultáneamente, por ejemplo, las discusiones en la Asamblea Francesa. Que es que sí. C'est très magnifique. Mon Dieu. Avec Monsieur Joaquín. Pero el nivel del diálogo, Carlitos. Aquí había un nivel de diálogo político, parlamentario, extraordinario, con grandes tribunos, Carlos. Y hoy, los grandes tribunos son el cuentachiles, el viajero frecuente de Noroña, ahora multipropietario. ¿Qué Madrid se le puso Lili Telles? A ver, espérate, para refrescar la memoria, vamos a poner lo que le dijo. Ah, órale, ya vas. Concluyó su A ver, tiempo, tú idiota, senadora. llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, Senadora, llora ya de verdad por concluyó Carlos su Manso. tiempo. Tú idiota llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy Senadora, en mi me tiempo. voy a ver obligada Tengo derecho
derecho a las cortarle preguntas. el sonido. Ya Payaso, concluyó su tiempo. payaso imbécil, ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas, porque no quieren en el Senado que Ya hable del concluyó su asesinato de tiempo, Carlos senadora Manso. Lili Telles. Y usted también, Le voy a secretario cortar el particular de sonido. AMLO, ¿cuánto le deben a los cárteles de Michoacán? Esquer, senador Esquer. A ver, orden, por favor, orden en la sala. Quiero señalar que la estuve interrumpiendo por las preguntas que suponíamos le iban a realizar algunos senadores y senadoras. Quiero decirles que el formato para el desarrollo de esta sesión se aprobó en la mesa directiva y que en este momento ya concluyó el tiempo de la senadora, por lo cual le pido de la manera más amable que se retire de la tribuna. Continuamos con la senadora Reina Celeste Asensio Ortega del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Este ya lo habíamos llevado, pero vale la pena, ¿cómo dicen? El bis. Pero yo El no bis. recuerdo que lo hubiéramos llevado, pero si fue así, vale la pena repetirlo. Oye. Como el hoy de Fox, repetirlo. Oye, fíjate que ¿Pero qué tiene que ver esto del Congreso con lo de la CENTE que estábamos hablando? no, yo me iba a referir que hay militantes de la coordinadora en el Congreso. Ah, sí. Entonces, Que son parte de las prebendas. les dio a López Obrador, a cambio de nada, ¿eh? Bueno, sí, lo apoyaron en la campaña Bueno, sí, eso tiene razón. y en los votos. Sí, sí, pero ahora ya están con el sindicato. Ya viste que Andy, que es el secretario de la Nación, dijo que no habría voto corporativo. Y entonces repartió 6,000, mínimo 6,000 tabletas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que son más de 1,100,000 maestros, de la cual la coordinadora es un apéndice opositor. ¿Se le regaló Morena ¿Sí? al CENTE? Sí, no, al sindicato. Por eso, al CENTE. Ah, sí, por eso, al pero CENTE. para que no nos confundamos. Con la CENTE. Al sindicato. La CENTE es una facción que jamás ha podido hacerse de la representación nacional. No. Tiene su principal santuario en Oaxaca, 70 y tantos mil maestros, y tiene sus células en Chiapas, Guerrero y Michoacán. Y Ciudad de México. Claro, Ciudad de México, y parece que tiene algunos en Zacatecas. A lo que voy es que les dio, y entonces el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es uno de los más fuertes, Sí. imagínate más el pellizco de la cuota. Más de 1,300,000 sí, o más. Por ahí, entre 1,000,000 y 1,200,000 maestros, vamos, que ponen su cuota. Les dijo, no solo los maestros, también nuestras familias. Y Sopas. luego, ¿y te acuerdas cuando hablaban del corporativismo del PRI? Es que Carlitos, a veces es una calca pintada de Morena. Pues es la compra de voluntades. Hay también un video de AMLO por ahí, que el PRI se había modernizado porque ya no presionaba, ahora daba dádivas del gobierno a los pobres y a los necesitados para conseguir su voto. Dije, puta, ¿cómo la aprendió? Bueno, no hay que olvidar que él era un priista. Más tarde cae un hablador que un cojo. Más tarde cae un... Hablador que un cojo. Bueno, o un legislador que un candidato. O un presidente que un candidato. el caso es que... nada más, Carlitos, al candidato al presidente, la gasolina 10 pesos. Uy, no. El crecimiento económico al 6%. Al 6%. Cuando yo llegué,
los delincuentes, los narcotraficantes van a cambiar las armas por tractores. Se van a convertir en agricultores. Se va a bajar, solo que llegue yo a la presidencia, va a caer a la mitad el número de homicidios. Y hay una serie de... el mejor sistema de salud del mundo. Medicinas gratis para todos los mexicanos. Eso además son mentiras criminales. La vacuna patria. Los respiradores. Que no interferiría en el Poder Judicial. También. Y lo desbarató. Él se lo echó porque la iniciativa, no se nos olvide, es del conjunto de 18 reformas constitucionales que mandó López Obrador el lunes 5 de febrero de 2024, desde el recinto legislativo juarista que hay en Palacio Nacional. Fíjate, por ese tipo de cosas yo espero que no se haya divertido en su cumpleaños, que fue ayer. No. ¿Por qué no se va a divertir? Porque no hay motivo para que se apapache. Carlitos. Él debiera hacer un mensaje contra el culto a la personalidad. No, Carlitos, es su cumple. Y después del infarto que tuvo, fue presidente. Ahora, ¿por qué no va a celebrar su cumpleaños si él está convencido de que es el Mesías? Pero no lo merece. El Salvador, el Bolívar de México. El segundo mejor presidente más popular presidente del mundo. El que llegó a decir que hablaba con Juárez. Sí. Que yo siempre pensé que confundía a su secretario de Hacienda con Benito Juárez, que eran muy parecidos, eran muy parecidos. Y me lo imaginaba ante la cama del Benemérito. Es que el Palacio Nacional aclara que hay un espacio. Está el departamento de Benito Juárez. Está el de López Obrador, que ahora es de Claudia Sheinbaum, y el de Benito Juárez. Sí, y ahí en la cama, no recuerdo, me parece que es de latón, pero si no, no importa. Ya me lo imagino platicando con Juárez. Decía que platicaba con él. Sí, claro, lo dijo, que así como Maduro platicaba con los pajaritos y con Hugo Chávez. Sí, ¿verdad? que los pajaritos eran Hugo Chávez, que se le aparecía. Qué bueno que no vuelan las vacas, dijo. No, pero aquí hablaba con Juárez. Entonces lo que te digo es ¿qué te diré? La colección, la luz de mentiras, Carlos. Por eso digo que no merece haberse pasado un buen cumpleaños. Bueno, pero es que él cree que sí, que ese, como le dicen los ese suyos, es su problema, el mejor presidente del mundo México. Cuando dices él cree, ese es precisamente su problema. Sé, por conversaciones con especialistas en eso que llamamos cerebro, que López Obrador se cree todo lo que esté diciendo. Aunque después se contradiga en el momento de decirlo, lo está creyendo. Es un modo de Yo me mitomanía. asusté. No, pues eso es sociopatía. Bueno, pero también los mitómanos que le están contando a usted una mentira, para ellos no, ellos le están contando una verdad. Para ellos. Es un poco parte de mitomanía pero él está convencido, Carlos, que fue el mejor presidente del mundo. De México, perdón. La cuarta transformación. La primera, Hidalgo, la independencia. La segunda, Juárez, la reforma. La tercera, Madero, la democracia. La revolución. Sí, la democracia. La cuarta, López Obrador. Ahí estaban. Se quitó a Lázaro Cárdenas, no sé por qué. ¿Cómo le daba por autoelogiarse y ¿No te promover acuerdas, esa Carlitos? cosa tan sucia y pornográfica que es el culto a la personalidad? Carlitos, ¿no te acuerdas que cada semana este miserable de Jesús Ramírez, que por cierto, Carlos, ahora está en el Consejo Consultivo de Morena, ese que se inventaron? ¿Sí? Bueno, y además está en el comité de siete que encabeza Pablo Gómez para la reforma electoral, con que van a despedazar al está INE. en el Plan México también. Y es coordinador de asesores de la presidenta. Como el Milusos. No, Milusos no, y luego trae, quién sabe, y algún día aflorará lo que está haciendo con los jefes de prensa de los gobiernos morenistas de los estados, y los negocios de su amigo con la impresión del periódico de Morena y otras muchas chambitas. ¿Cuánto era? Más de 1,000 millones. 2,400 millones de pesos. Bueno. Pues, en fin, lo que te digo es que cada semana
le ponía a López Obrador una clasificación que quién sabe de dónde se sacaron, Carlitos, pero cada semana salía una encuesta mundial, eso sí, donde él salía siempre después del presidente indio en segundo lugar. El segundo presidente más popular del mundo. Pero Carlitos. fíjate. Y por eso está, Carlos, hubo fiesta, el viernes igual se siguieron. Digo, no, porque López Obrador no es de mucho chupe, no. ¿Sí? No, eso sí, lo reconozco. Pero sí, la bailada y los discursos, No me lo amado líder. No me lo imagino bailando, es como si pensara yo en Benito Juárez bailando la sandunga. Bueno, pero... Creo que no, porque además solemniza esas fantasías que propalaba. Yo creo que ahora nada más a las guacamayas y yo no sé a qué otros animalitos que vivan en su finca, pero le encantaba mentir, sobre todo mentir a la nación, con una solemnidad que dices, ay carajo, parece que... Ahora yo digo, muerto Churchill, ¿sabes qué? López Obrador. No, hombre, me queda Noroña. ¡Ah! Tienes razón. Sí, sí. Noroña se chingó Sí. al peje. Sí. Oye, ¿y ahora qué derroche? Ya se vio el otro día, que ¿te acuerdas del viaje que le habían invitado a Estrasburgo? Ahí está el recibo del Senado de la República, 145,000 pesos. Pues se fue de shopping también. Y se llevó al que le ayuda, el camarógrafo, ¿no? Dice que es su fotógrafo. El del falso Bueno, pues, desnucamiento cuando Alito se lo iba a madrear. sí, cuando se fue el de la playera de Van Loon, así se llamaban antes, la polo esa verde que está, digo, hay que... Noroña, cómprale otra, hombre, pues ya parece retrato, cara. Bueno, y salió, ¿verdad? Vendado como momia, hasta los dedos así, todo. Y estos, ¿cómo le llaman? Collarín, pero macro collarín, era collarón. Pero déjalo así. Así, y Porque- el cabestrillo colgando del cuello. Del cuello dice que... Toma un dorito Gastronado. después, como dicen los chavos, ¿sí? Ya salva toda madre. Sí, pero al día siguiente apareció con algo más, digamos, más propio de quien efectivamente tuvo alguna luxación. ¿De qué? ¿Con qué salió? Salió de nuevo, al día siguiente, al día siguiente salió con un collarín más apropiado, Joaquín. Eso, no me digas que no, porque te recuerdo, jamás me he equivocado. Oye, ¿y te invitaron a la fiesta allá, a la casa, a la finca de la Shangar? ¿A Palenque? Sí. No, hombre, ¿cómo Sí crees? hubiera sido, ¿no? Yo hubiera ido si me hubieran invitado. Claro, nunca me va a invitar. ¿Te imaginas en yo los ni- diálogos? ni lo ¿Quiénes imagino. fueron del gobierno? ¿Quiénes fueron de los ¿para qué gobernadores? supones? ¿Quiénes fueron del gabinete? ¿Quiénes fueron de la Cámara de Diputados? ¿Quiénes de las de senadores? Pues mira, seguro no fue Claudio X, no fue Felipe Calderón, no Ricardo- fue Ricardo Salinas Genaro García Luna, no fue Ricardo Salinas Pliego. Es decir, podemos... Pliego. No fue Peña ¿quiénes Nieto. No fue. No fue Salinas. En fin, no fue Fox, No. pero oye, ¿qué? y por cierto, Fernando... Pero ¿por qué no va a celebrar su cumple? Eso me llama mucho la atención de ti. No, yo digo que no. Pues llegó milagrosamente Mira. a los 72. Digo, con un guarache en las llantas, ¿sí? A ver, Joaquín, lo digo con toda seriedad. Andrés Manuel López Obrador ha sido el peor presidente del que yo tenga memoria. Aquí lo dije alguna vez, ni Antonio López de Santana, ni a Porfirio Díaz, que en otras cosas yo le pongo palomita, ni el asesino chacal Victoriano Huerta. No, Huerta Zapata. Escucha, ninguno de los tres tuvo la ocurrencia devastadora de aniquilar la separación de los poderes. Bueno, Porfirio Díaz sí. No. El PRI también, Carlitos. El PRI, a ver. Todo el Congreso lo nombraba el presidente y todos los ministros de la Corte, que eran 25, los nombraba el Pues presidente. mira, los últimos que nombró, por ejemplo, el presidente Cedillo, No, con su reforma Cedillo judicial. hizo la reforma del 94. Y las reformas que hubo,
que cualquier reforma constitucional tiene que ser como para mejorar, no para echar a perder lo ya conquistado, pues se hacían bajo la batuta del PRI. De eso no tengo duda. Del presidente Por eso de la fue lo República. que Vargas Llosa denominó la dictadura perfecta. Pero no se cometían las marranadas que el obradorato inventó. Mira, entiendo lo que me quieres decir, pero yo creo que no es necesario recurrir al PRI, sino a la realidad para documentar la gestión de López Obrador. Sí, hombre. Una política de salud criminal, una política de seguridad criminal, De educación, una política de educación criminal. de seguridad, ya lo Y dijiste. así, de salud. Entonces, no hay que buscar presidentes, hay que buscar los hechos. Japón, que tiene el mismo número de habitantes de México, tiene unos 130 millones, tuvo en la pandemia 50,000 muertos. Aquí, más de 800,000, de los cuales 300,000 no debieron haber muerto, de no ser por la política de López Obrador llevada a cabo por López-Gatell, que hoy en lugar de estar ante un tribunal, le está becado por el gobierno de la 4T, que le inventó un cargo que no existía, representante de México ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, viviendo como príncipe a costillas de todos. ¿Y por qué no existía ese cargo? Porque en Suiza hay 2 embajadores mexicanos, el embajador ante el gobierno de Suiza, que está en Berna, y el embajador de México ante organismos internacionales, que está en Ginebra. Todas las comisiones de los organismos de la ONU, en fin, de la Organización Mundial de la Salud, no, la de la FAO está en Roma. Entonces, le inventaron ese cargo de premio a este miserable de López. Por eso, ha sido la López-Gatell. impudicia, es algo que no se le habría ocurrido al presidente que quieras, ni siquiera al que pasó a la historia como gran represor, Gustavo Díaz Ordaz. No, yo no sé si lo he dicho acá, cuando me decían que López Obrador se parecería a Luis Echeverría en lo populista, yo decía, ¿y cuál es el problema? Me decían, no, pues lo populista. Y su mujer se vestía de tehuana. ¿Y qué te importa? El chiste de Echeverría, y mira que venimos de la generación golpeada, es que no tenía problema con el conocimiento. Creó la Universidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. el Bueno, ya aparte... El Infonavit. El Infonavit. Bueno, y reactivó un proyecto Díaz Ordazista, creo Cancún, nada más. Oye, y fíjate que él tuvo, Echeverría, estoy hablando nada más como referente, esto no es una loa a nadie. El tren transísmico, que fue idea de Porfirio Díaz y también de Benito Juárez en otras condiciones, se llamó con Echeverría el proyecto Alfa Omega, pero se quedó en un gran libro padrísimo. Sí, ahí se quedó el tren interoceánico. Joaquín, Alfa Omega. con Juárez fueron los tratados McLean-Ocampo, Melchor Ocampo y el ministro McLean de Estados Unidos, por los cuales Benito Juárez aprobaba un ferrocarril transísmico custodiado por el ejército de los Estados Como Unidos. el Canal de Panamá. Bueno, mira, si Juárez no hubiera muerto, podía en este momento corroborar mi dicho. Pero basta clavarse en la historia para ver lo que fue. Oye, eso. pues de lo que hablamos la semana pasada, Carlitos, que nos quedamos en qué iba a decidir la presidenta sobre emparejar la consulta de revocación de mandato señalada en la Constitución para el 4º año de gobierno o para los 3 meses después de cumplir el 3er año, que ya sería el 1 de octubre del 27. Carlitos, ¿te acuerdas que se lo iba a llevar Monreal? Dijo, se detiene, y se canceló la comisión que iba a dictaminarlo y se sacó de la orden del día para el martes, que lo iban a aprobar este martes. Y el lunes me dijo Ricardo Monreal que iba a ver por la tarde a la presidenta, como la veía todas las semanas, para revisar la agenda legislativa. Y yo dije, bueno, en la agenda legislativa está el tema de la modificación constitucional para emparejar
la revocación de mandato presidencial con las elecciones intermedias del 27. Pues la presidenta dijo, sí va, Y pero va. con calma. Porque tienen tiempo, puede ser inclusive el año próximo. En una sesión ordinaria, dijo, sin prisas, en un juego por aparentar que se quiere tomar la opinión de los, así les dicen, de los distintos sectores. Sí, Y pero eso hicieron lo han hecho con Sí, todo. Y no, foros abiertos los parlamentos abiertos. parlamentos abiertos No. les llaman, y les vale El cuento una chingada lo que digan los que verdaderamente saben. Pero vale la pena, y tú tienes unos números que vale la pena retomar aquí, pero fíjense ustedes que nos están viendo, a Joaquín con Marín, más allá del doping, güey. Pero en este palcazo. En el 27 está Oye, prevista... ya van a poner un techo al palco, me dijeron ahora. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer el palco del bienestar. Ay, no, por favor, no, por favor. No, que, Y permíteme. un bañito allá. Y una cantinita acá. Permíteme. En el 27 son las elecciones federales para renovar 17 gubernaturas, Lo que nunca. 500 diputaciones federales, como 300, entre 250 y 300 diputaciones estatales. No, Carlitos, son 1,100 diputados locales. ¿Ah, 1,100? En 31 congresos Bueno, locales. fíjense nada más. No 300, 1,100. Y 1,600 presidentes municipales. Con sus 1,600 integrantes de cabildo, 1,600 No, cabildos, No más. cada uno de los cuales requiere entre 5 y Mira, 30 Mira, concejales. Si sumas, Carlitos, diputados federales, sumas gobernadores, sumas presidentes municipales y legisladores locales, son 4,500. Bueno, Si agrega- más la gente que llega a los cabildos. A ver, si a esto le agregas síndicos y regidores de las alcaldías, de las presidencias Entre municipales, 5 y 30 por se cada va alcaldía. a 19,000 candidaturas o cargos de elección popular. Cargos. Más 854 del Poder Judicial. Es lo que iba a decir, a lo complejo de la elección política se suma la cosa esta demencial que falta para el Poder Judicial. La mitad del Poder Judicial, 850 Y- jueces de distritos y magistrados de circuito. Y con la coartada de que sale más barato, pues esto como el mercado sobre ruedas, más barato por docena. Quieren colar, y la van a colar, la consulta para la revocación de mandato De la presidenta Sheinbaum. con este retorcimiento de la lógica, porque la revocación de mandato donde se practica, que siempre es en gobiernos menores, digamos como alcaldías en el mundo, es de los inconformes con el gobernante, Sí, de la oposición es y de la sociedad. de los opositores contra el gobierno. Y aquí tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum lo promueven como cosa de gobierno. No, como porque un lo que plebiscito, buscan, es la ratificación. Claro. Y entonces se imaginan que estamos chupándonos el dedo, pero aquí no hay paso sin guarache. Con eso garantizan que en las boletas de la elección federal vaya también, el día de la votación, el nombre y la fotografía de la presidenta Claudia En otra Sheinbaum. boleta, sí. Y van a pedir, como decía López Obrador, el voto en línea. ¿Qué es eso? Votas por, en el caso de la elección de López Obrador o de la presidenta, era para presidenta, senadores, diputados, gobernador y presidente municipal, todos de Morena. Y aquí se va por lo que quieren aprovechar, porque en la consulta de López Obrador participó el 17% del padrón y porque movilizaron a todo Morena, ¿eh? 17%. ¿Qué dice la ley, la Constitución? La 17. Constitución dice que hace falta el 40% para que sea vinculante, o sea, obligatorio. Pero a la hora de la votación, los que votaron no llegaron a 10 millones. güey. Fue el 17%, Carlitos, ¿Sí? del padrón. ¿No fue el 7? No, 17%. ¿Por qué Morena movió a todos? Bueno, a mí no y me solo extra- pudo mover 17% No del me padrón. extrañará que en esa elección inmunda que se avecina para el 27 funcionen de nueva cuenta los acordeones
pero no solo para el Poder Judicial, sino para todos los cabrones que quieren una posición de poder. Oye, pues ya ves que ya dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un brazo del gobierno, Que los acordeones no que no influyeron. existen, que no existieron y que no influyeron en nada. Y qué casualidad que los que salieron marcadamente, Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte. Encabezaba las listas. Así es. Y en ese orden fueron elegidos los Así demás. es. Primero él, luego la ministra que dice que es del pueblo, yo digo que es del presidente, porque la nombró el presidente López Obrador directamente, Lenia Batres, y luego Yasmín Esquivel. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante Ante el la cocinamiento madre de un todas las nuevo elecciones. fraude al sentido común, a la democracia y a la respetabilidad de lo que conocimos hasta hace unos 4 o 5 años como República Mexicana. Carlitos, ¿me quieres pasar otra vez el último libro ahí con tu mano? Bueno, con la mano derecha, ahora el último. ¿Cómo se llama? ¿Quieres leer el lomo? A ver. Biblioteca de la Historia. Schlesinger, la era de Roosevelt, la política del cataclismo. Digo, como estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué te gustó? Es un título padrísimo, parece casi tan bueno como El asalto a la razón. Sí, también. Bueno, Bueno, en oye. este delirio, decíamos, pues está esta cosa de que la gente vuelve a acampar en el centro. Yo creo que va a reventar la manifestación de los jóvenes de la generación Z y vuelve a parapetarse el poder ejecutivo y pues en el Palacio Nacional. Sí, pero ahora lo hicieron diferente, nunca lo habían hecho así, porque antes cercaban Palacio con esas mismas vallas, ¿sí? Y cercaban también la catedral y el gobierno de la Ciudad de México, el edificio del viejo ayuntamiento. No, ahora es todo el cuadro. Ahora está amurallado Palacio, pero además está amurallado Los accesos. el cuadro del Zócalo, Carlos. Sí. Y los accesos, ya desde ayer solo había un acceso al Zócalo. ¿Qué culpa tiene la gente? Pues que lo dejen abierto de aquí al viernes a la noche o al amanecer del sábado, ¿no? No, pues es que te voy a decir, esto lo padecía también López Obrador, una gran dosis de paranoia y de ver en cualquier marcha, manifestación, un movimiento de oposición y hasta alucinan campañas. Esto acaba de decir en estos días la presidenta Sheinbaum, de que la manifestación de los jóvenes de la generación Z es organizada por la derecha. Y como tienen una obsesión con la geometría, todo es de izquierda o derecha. Y ellos se dicen de izquierda. Cuando están más cerca del estilo de gobernar de Moctezuma Xocoyotzin que del Che Guevara. Es decir, es una izquierda que no se da a respetar, que está contra el conocimiento y que ha hecho del poder un banquete para atascarse. Van a terminar con problemas de obesidad. El tema, Carlitos, es que ya la discusión no es si es de izquierda o es de derecha. López Obrador, por ejemplo. López Obrador fue un populista. Y populista puede ser Trump, puede ser Milei. Bueno, lo fue Hitler, lo fue Mussolini, lo es Donald Trump. Lo es Milei, lo es la Meloni en Italia. Es decir, y el tema hoy es el populismo. Ya no Y la concentración de poder. Sí, claro. Y el descrédito social en partidos, en gobiernos, en instituciones, y por eso se despachan, pues como Alibaba. Oh, no, pero Alibaba nomás tenía 40. Oye, no, a ver, Carlitos, ahí está lo de los casinos. ¿Qué pasó, primero, antes de los casinos? ¿Qué pasó con el huachicol, con el contrabando de combustible? ¡Pum! Se mató. ¿Y qué pasó con los del bloque negro, como 350, que causaron los destrozos que vimos el 2 de octubre? Exactamente. Y que las autoridades ofrecieron que irían a por ellos. Dijeron, no habrá impunidad. Dijo el gobierno de la Ciudad de México, lo dijo la fiscal, lo dijo la jefa de gobierno. No hay un solo detenido de los que hirieron y quemaron a algunas mujeres policías.
esa tarde-noche del 2 de octubre pasado. No hay un solo detenido y nos aseguraron que no habría impunidad. ¿Y qué es lo único que hay? Impunidad. ¿Por qué, Carlos? Yo estoy convencido que así como pues no más que los halcones que formaban parte del gobierno del entonces Distrito Federal, perdón, los halcones, porque el Escuadrón Olimpia fue en el 68 y eran militares, los halcones del 10 de junio de 1971, de aquel jueves 71. de Curbos, sí, 71, ¿sí? Eran del gobierno de la Ciudad de México. Sí, claro. Hoy ese es un modo de halcones. Entonces los halcones no eran estos que vigilan para los narcos. No. Era un grupo paramilitar. Estos, llamado Bloque Negro, ¿por qué no los tocan, Carlos? Pues mira, mañana va a estar a prueba. Yo creo que van a llegar a la marcha de los jóvenes. Sí. Y van a volver a actuar. A ver, la policía tiene la oportunidad ahora sí de enchiquerar a Carlos, algunos. aquí, que no me digan que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal no tienen los instrumentos de inteligencia para haberlos identificado ya desde el gobierno anterior y desde el gobierno de Peña, que salieron, y desde el gobierno de Calderón, que también empezaron. Joaquín, Carlos, no pudieron evitar que un miserable acosara sexualmente a Claudia Sheinbaum. Pues yo creo que por mucho que sepan, son incapaces, no tienen carácter de ir a por ellos. Yo aquí el que lo hizo está en la cárcel acusado de... Lo que digo es que no lo evitaron sus servicios de inteligencia, es que tú hablaste de los servicios de inteligencia. Bueno, sí, pero yo hablo de los servicios de inteligencia federales en el caso de estos integrantes, estos vándalos del llamado Bloque Negro. ¿De verdad no saben quiénes son, cómo se organizan, dónde se reúnen, cómo se trasladan, dónde llegan? Estos hacen los recorridos, Carlos, antes de la marcha. Pero pues vestidos de colores, digo, ¿no? Ahora sí que vestidos de civil, como dicen los militares, y el uniforme. Y van viendo y toman fotos. Y con la mochila y videos. llena de artefactos. Sí, no, pero cuando van antes a ver el recorrido, ya fueron a ver dónde están los puntos débiles, ya los tienen fotografiados, claro, con video, estudiados, incluso calculados. Ayer mandaron a los militantes de la coordinadora a quererlos romper, ya le están midiendo. Entonces, ¿por qué nunca han detenido a un integrante del Bloque Negro? Porque le sirve al gobierno. Exactamente. ¿Y de quién dependen? Del gobierno de la Ciudad de México, como en el 71 los halcones. Dicen, es que no somos iguales. No, puta, que no son iguales, Carlos. ¿Cómo se parecen si no son iguales? Pero a ver, Joaquín. Entonces, lo que te digo es que vamos a ver si se atreve el gobierno a activar otra vez el Bloque Negro para la manifestación, marcha del sábado. Vamos a ver, lo comentaremos aquí por supuesto, el próximo viernes. Pero algo dijiste de los casinos y te confieso que en el tema ese yo me pierdo porque no me da por casinar. Sí, me gusta jugar baraja. En mi casa, en mi familia siempre ha habido juegos, ajedrez, dominó, eso no baraja, tiene nada que ver con los casinos. Baraja española, baraja americana. Pero la casineada no se me da. Bueno, pero no se tiene que Pero dar. parece que tú lo entiendes. Sí. ¿Tú eres ludópata? No soy ludópata, pero yo hace más de 40 años que no toco una carta ni una ficha. Sí. Pero no hay que ser jugador, porque esto no tiene que ver con los jugadores, tiene que ver con la organización criminal. A ver, ¿qué pasa? Mira, primero, esta semana, el Gabinete de Seguridad con Hacienda, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y lo detalló el martes Omar García Harfuch, en la mañanera, habían una larga investigación para desactivar una organización de 13 casinos y casas de apuesta que servían para lavar dinero de los cárteles. Dinero solo se lava lo sucio, obviamente. ¿Y la banda encabezada por gente de Albania? No, ese es lo que después, al día siguiente, reveló el Departamento del Tesoro. Ah, esos son otros. Estos son otros 10. Aquellos no dieron a conocer la lista de los 13 casinos, pero fue una investigación muy larga, pues lavaban en Suiza.
Albania también, usaban Albania, Suiza, Belice, Guatemala, Estados Unidos, en fin. Y al día siguiente, Carlos, sale el Departamento del Tesoro a dar la relación de estos 10 casinos que están distribuidos en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Chiapas y en Tabasco, ¿sí? Están, es de una familia albanesa, son 6 hermanos que están asentados legalmente en México. Mira. Pero el Departamento del Tesoro los relaciona con la mafia albanesa, el Departamento del Tesoro. Entonces ya estos 10 casinos y restaurantes de lujo ya fueron cerrados aquí por la Dirección de Juegos de la Secretaría de Gobernación. Pero son 2 casos diferentes y en los 2 casos, Carlos, en el que descubre el gobierno de México y en el de Estados Unidos, debo decir que cuando me dicen que no hay colaboración en materia de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos, aquí está este caso. Sí, Lo hicieron juntos, Carlos. me imagino. Juntos. Y otra cosa, Carlos. Esto de la jugada, mira, le doy datos de la jugada. En México al 2024 había 39 millones de personas que juegan. La mayoría en línea, apuestas. 6 millones de personas lo hacen todos los días. Lo hacen todos los días. Otros 25 millones de personas lo hacen todas las semanas y el resto lo hace cada de vez mes. en cuando. Mensualmente, digo, Más o algunas menos. veces al mes. ¿Y es mucha lana? Es mucha lana, Carlos, estamos hablando de un mercado como de 65 mil millones de pesos, de los cuales lo que más se apuesta es en el fútbol. El 60% de las apuestas es del soccer, del fútbol. Y lo que publiqué y dije, y quiero reiterar aquí, yo no puedo entender, Carlos, y sobre todo con estos antecedentes, que la Liga Mexicana de Fútbol, que se supone que es impoluta, sonó bonito, ¿no? O fuerte, ¿no? Bueno, tenga como una casa de juegos como casa de apuestas oficial. Dice, caliente, la casa de apuestas oficial de la Liga Mexicana de Fútbol. Chinga. Yo creo que es único en el mundo, Carlos. Pero esta no está entre las lavadoras. No, de no queso, está, no, esta no, hay otra muy grande que se llama Codere, que no está, por lo menos, el tema es que no han dado a conocer los nombres. Yo no creo que estas tan grandes, Carlos, y que tienen fondos extranjeros y que se metan en eso. No lo ¿Sabes? necesitan. Con todo esto lo que, ganan. con esto que acabo de aprender, pues a mí me habría gustado que desde luego las autoridades mexicanas no, porque sirven al mismo amo o sirven al obradorato, pero que el Departamento del Tesoro hubiera dicho algo con, caray, con la tómbola y los acordeones que organizó el Senado No. mexicano. No tiene por qué intervenir el Departamento del Tesoro en eso. ¿No volan ahí? No, ¿verdad? No, pues Carlitos. No, lo que hubo en el Senado es que le cambalachearon a un senador por su expediente policíaco la posición de la mayoría. Esa fue una orden y fue el instrumento. A ver, el Congreso es una oficialía de partes. Pero que funcionó como casino, a eso me refiero. Dices tú, no como sorteo. Pues sí, Sorteos llevaron a los gritones de la lotería. ándale, con Sí. las bolas aquellas. Sí, y el gritón mayor fue Noroña. Sí, porque presidía la mesa. Ay. Oye, Oye, y tenemos- finalmente, con esto ya nos vamos. Pero ¿qué te parece lo verdaderamente demoníaco que es resucitar la patraña del segundo tirador Ay, en el caso Carlitos, Colosio? Y eso es lo ¿sabes por qué lo sembró eso López Obrador? ¿Por qué? Porque se trabajaba en el CISEN y García Luna trabajó en el CISEN. Ah, sí, cuando inventó que García Luna fue a rescatarlo. Sí. Sí, ¿ya lo mataste? Esto Pues ahí te caigo. Esto como cuando inventaron que el segundo tirador era un joven allá de Tijuana, Otón Cortés. Ay, Tuvieron el más de un querido año en la Otón. cárcel. ¿Y sabes quién era el juez que lo
que resolvió ese caso. El ministro Pardo Rebolledo, Así ahora es. en retiro, un Sí, juzgador intachable. Estaba de juez allá en Almoloya. Así es. Juez penal. Bueno, Y él es el que detectó perfectamente cómo Aburto tuvo tiempo de zorrajar el primer disparo en esta parte atrás de la oreja de Colosio, y el segundo cuando se le va encima el señor Mayoral padre, sí. y en la caída sale el otro tiro que le da a Colosio en sedal, Sí. porque le entra abajo de esta tetilla, bueno, de su tetilla derecha, y le sale abajo de la tetilla izquierda. Eso es Por en eso sedal. encontraron esa ojiva. La de la cabeza no la encontraron porque la dirección no fue así, fue hacia arriba. La que le cruzó, le atravesó Sí, el cráneo sí, a sí. Colosio. Y ahora se inventan otro. ¿Sabes qué? Esto responde al propósito, recuerda, de esta mujer tan sectaria, Rosario Piedra Ibarra, desde la CNDH, claro. lo que quería era que liberaran a Aburto. Ah, claro que sí. Y la fiscalía dijo que no, y el Poder Judicial que no. Y la fiscalía le entra al juego idiota de un segundo tirador, que yo creo que ya por los años transcurridos ya hasta sería un delito caducado. Prescrito, no. O prescrito, pero le entra eso y seguimos sin saber a quién han detenido por el montaje del asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del exrector Ajá. Cuen, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que la fiscalía que encabeza Que el encabezaba doctor, no, una señora. la que encabeza la federal, que la encabeza el doctor Gersmanero, determinó que fue un montaje lo que presentó esa narcofiscalía. Sí. Y los autores, pues, siguen impunes. Eso sí siguen impunes. En cambio, de hace 31 años resucitan la estupidez del segundo tirador. Pues es que, Carlos, ¿sabes qué? Eso se llama caja china o distractor. Sí, claro. En fin, Eso escribí en Milenio. por eso te digo. Te estoy citando. Gracias, pues da crédito. Ah. No, hombre. Bueno, Carlitos. Pues yo creo que ya te tienes que ir a dar la hora. Ok. Y ¿A quién vas a tener en el asalto a razón? esta noche a una... Esta noche una en Hechos. No. señora. Esta noche el asalto a la razón. El Milenio Televisión, Te saludo, querido Javier. 9:45 y 11:45 de la noche, a una señora maravillosa, jovencita, se llama Jordana, que ejecuta el violín como quisiera yo también hacerlo. Escribir. O escribir. Y que conocí, fíjate, estando ella en la acera, afuera de un restaurante. Ah, pues qué bueno. Hay Se grandes llama músicos. Jordana, van a verla. Entonces, ¿a qué hora? 9:45 y 11:45 de la noche, y en milenio.com simultáneamente lo pueden ver quien esté en Canberra o en Ghana, también lo puede ver simultáneamente en milenio.com. Oye, en Ghana hay casinos. Ahí se inventó la pirinola de todos ganan. Pues te diré cómo les ha ido, en fin. Eso es todo, gracias. Recuerden que estamos en todas mis redes, en todas las plataformas, en todas, ¿en dónde más? En @carlosmarin_soy. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Que le vaya muy bien. Joaquín Marín de Doping Way.